Entonces aquí este pueblito, ¿era pueblito o era...? Era un pueblo, exactamente. Vénganse por este lado, vamos a dar un pequeño recorrido. Un tour. Nombre original fue San José de los Álamos. Data de finales de 1600, principios de 1700. Ya tiene algunos rellenos. Real de 14 nace en el año de 1772. Nace con el nombre de Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14. Ese fue el nombre completo de Real de 14. Pues bueno, se recorta un poco o mucho solamente a lo que es Real de 14. Si ustedes compraron un libro de historia, ¿por qué Real de 14? Le dan la importancia a 14 bandidos dedicados a hacer el robo a los arrieros. Que algo que pues bueno, a lo mejor pues, no tiene mucha lógica de darle tanta importancia. 14 personas que al final de cuentas se dedicaron a saquear al poblado. El auge minero de Real de 14 fue a principios de 1800. De 1810 a 1822 Real de 14 produce su propio dinero en plata, justamente en la antigua Casa de la Moneda, que está ubicada enfrente de Catedral. La moneda que se llegó a acuñar y que obtuvo su mayor denominación fue dada con el número 14. Se dice que de ahí un poco el nombre de Real. Y pues bueno, reales porque pues quienes habitaron la zona fue la realeza de España, entonces de ahí un poquito el nombre de Real de 14. Sí, pero en realidad, pues como les comentaba, es muy extenso el nombre por completo. ¿Sí? Y como pueden escuchar, aún conlleva el nombre de este poblado, que es San José de los Álamos. La construcción sobre la que estoy parado, dentro de la minería se le conoce como un tiro o respiradero de mina. Como bien su nombre lo dice, el principal funcionamiento de estas construcciones pues era para hacer respirar abajo las minas, que no guardaran los gases de lo que era el metal o bien la misma dinamita que se utilizaba para hacer dichos trabajos, ¿sí? Pero bueno, en realidad pues era para darle esa oxigenación. Les comentaba que los 2 kilómetros 300 metros de túnel, que es por donde ustedes ingresan, el principal funcionamiento que tuvo fue para extraer mineral, fue una entrada bocamina. Al ustedes ingresar de norte a sur para llegar a los primeros 700 o 800 metros, hay muchos enmallados con muchos letreritos que le indican el peligro de estas construcciones en el interior túnel, del peligro de tiro de mina. Es decir, que este tipo de construcciones se encontraban ya sea en forma paralela como este o en forma vertical, porque también se hacían para conducir niveles de un lugar hacia otro y de esa manera extraer la mayoría de los minerales. Si recuerdan este dato, pues bueno, al regresar, antes de salir del túnel, pues a los costados hay muchos orificios que son conocidos como respiraderos de mina, ¿sí? Y este, por el lugar donde está posicionado en particular, tiene una longitud aproximada a 350 metros, esto en picada, y el principal funcionamiento pues era hacer respirar las minas en la parte de abajo, una especie como de chimenea. Llega la modernidad acá a principios de 1800, que eran las máquinas a vapor. Inglaterra produce lo que son las primeras maquinarias para la industria minera. Este respiradero también funcionó como lo que hoy en día viene siendo un elevador. Por ello es que está ademado en forma cuadrada y tiene estos muros que eran lo que sostenían una especie como de carrucha que hacía el subir y el bajar de la canastilla para extraer el mineral por esta parte. A estas maquinarias se les conocía como malacates o calesas. Una vez se extraía el mineral de esta parte, se pasaba a la construcción que tenemos de frente. Venga, vamos a pasar. Esto que tenemos aquí es la base de otra maquinaria. Aquí se hacía un trabajo tan sucio como era quebrar o demoler la piedra en bruto de cómo se extraía del interior túnel. Una vez quebrada o pulverizada, se pasaba a lo que eran las pilas de lavado, del separado, donde tenían contacto con los químicos para hacer el separado de la piedra al metal. Los cianuros o sulfuros, ahorita vamos a ver cuáles son las pilas de lavado del separado. Anteriormente a que llegara esta tecnología, acá se utilizaba las moliendas con los tiros de mula, como los lugares de agave o los lugares de azúcar para extraer el azúcar de la caña o el agave del maguey para hacer el tequila o el mezcal. De igual manera aquí. Una de las piedras del quebrado del mineral se encuentra ubicada en contraesquina de la Plaza Hidalgo, en la zona centro, una piedra redonda enorme. Es una de las piedras que hacían girar las mulas para hacer este funcionamiento. Era un poco más lento, más tedioso, debido a ello había 6 moliendas de tiros de mula. Ahorita vamos a conocer unas de ellas, ¿sí? Presumiblemente, en primera instancia, la construcción como tal pudo haber sido habitada por los dueños del territorio por el lujo que llegó a tener. Como son tantos marcos y ventanales que pues bueno, ya de ellos nada queda. Solamente los maderos encallados, que bueno, eran los que sostenían este tipo de vitrales a color, que era lo que destacaba el lujo en aquellos tiempos. Mencionamos esto, que pudo haber sido una casa habitable, porque en el antiguo museo parroquial, ahí sobre Lanzagorta, hay algunas fotografías de esta construcción como tal, y destacan por el tipo de vitrales y por el lujo que era una construcción que imponía. También mencionamos, por ejemplo, el marco este que está acá a mi derecha,
Si se dan cuenta, en la parte de arriba aún conserva esas pinturas, Ujú. que esas pinturas eran comúnmente verlas en lo que eran las casas de los altos mandos, esto por el lujo que se destacaba, o bien en las capillas religiosas, como lo es la capilla de Guadalupe, ubicada al norte del poblado, que es ahí justamente a un costado de donde ustedes están hospedados. Esa capillita, pues bueno, en su interior se aprecian ese tipo de pinturas mucho más completas, entre ellas también imágenes religiosas impregnadas en las paredes, y que pues bueno, se utilizaban ciertos tintes naturales, y por ello se conservan aún en ciertos puntos las pinturas. Vénganse por este lado. Miren, esto que tenemos aquí, pues es la entrada principal para ingresar a la mina del poblado de San José de los Álamos. Es decir, que por aquí se extraía la mayoría del mineral. Estos se hacían costales de arriate. Los costales de arriate pues eran los que utilizaban los arrieros para cualquier tipo de acarreo. En los carritos de empuje, que eran de 1 a 3 toneladas, o en el manteo. Ya de manera que fuera extrayendo su labor el trabajador minero, pues era de manera que se le pagaba. Las dimensiones en sí, pues bueno, se están perdiendo un poco por los escombros que se han ido cayendo de las mismas construcciones, pero en sí digamos que tiene una semejanza de 1,80 hasta 2 metros. Se hacía donde cupiera la persona cómodamente para hacer el acarreo del mineral. Hoy en día, pues bueno, por el tipo de maquinarias que ingresan a hacer este tipo de trabajos, pues las dimensiones son como lo es el túnel Ogarrio, ya que muy bien cupiera un camión de volteo, un scoop tram o un jumbo para hacer las barrenaciones. Entonces debido, pues ya todo está más actualizado. Modernizado. Por cómo se extraía o cómo se hacía el trabajo de la minería, la calidad de vida de un trabajador era muy baja. Vamos a hablar promedio, 40-45 años ya morían de una muerte natural, por decirlo de una manera, por la enfermedad conocida como silis o silicosos, que terminaban con sus pulmones de tantos gases o polvos que se absorbían del interior túnel. Entonces, y pues bueno, hablando de accidentes o de calidad de vida, algo de lo que hoy en día podemos ver muy comúnmente, pues es por el derrumbe de cerro, que es cuando los mineros quedan enterrados. Esto ocurre muy frecuentemente debido a lo que se le conoce como terrenos inestables dentro de la mina, que por naturaleza está flojo, y es cuando los mineros quedan enterrados, que esto ocurre muy frecuente. Por acá también se tienen datos de gente inexperta en manejar la dinamita, pues quedaban en el disparo. No sabían la magnitud de explosivos que manipulaban para el tipo de trabajos, pues quedaban a la hora de La distancia, no la calculaba. qué distancias tomar, cómo manejar los explosivos, de qué manera los podían manipular. Entonces no llevaban una capacitación adecuada para hacer este tipo de trabajos. Si gustan, vamos a ingresar un poquito para que aprecien mucho mejor de las dimensiones de lo cual estamos hablando. Nada más al ingresar nos agachamos, yo les indico una vez estando dentro dónde nos podemos ingresar. Ahí donde viene ya se puede parar. Aquí sí va ya. Sí, ya. Tiene más excepción de ese lugar, hay cuidado. Gracias. ¿Sí? Ahí donde viene ya se puede parar, mi excepción de aquí que está muy bajito. Miren cómo se encontraba antiguamente el mineral, si no se veían las maquinarias tan sofisticadas que hay hoy en día para hacer este tipo de hallazgos. Pues bueno, anteriormente era el ojo del buen cubero. Quien tuviera una trayectoria dentro de las minas era quienes mandaban a buscar este tipo de materiales, que es justamente lo que nosotros tenemos de frente. No es lo que brilla son pequeñas incrustaciones que se hacen a través de la humedad, que viene siendo como una especie de cuarzo. El mineral como tal es este que se alcanza a ver entre color amarillo y naranja, tampoco es plata. La plata en la roca se dibuja en su mayoría en un color negro o en un color verde oscuro, ¿sí? Pero esto les va dando indicios de que hay mineral, entonces de manera como que había que arriesgarse un poco. Sí. Miren, aquí donde está mi lámpara, aquí donde viene mi luz, aquí continúa la veta del mineral. Y justamente aquí se trabajó durante unos 10 o 15 metros en balde, porque no se dio con lo prometido o bien con lo que tenía valor. Le siguió marcando como falla. Entonces continúan más hacia adelante buscando vetas de lo prometido, que en este caso era la plata. Sí, vénganse por esto.
se ve luz. Cuidado. Sí. Y pues miren, aquí como podemos ver, ya se aprecia mucho mejor de las dimensiones las cuales yo les hablaba en la parte de afuera. Ya muy bien cabe la persona para hacer el tipo de acarreo. Por acá en la zona, una vez fueron dejado de funcionar o ser funcionales las minas, fueron cerradas esto a propósito para que no hubiera el saqueo del mineral o bien del mismo material que una vez pudo haber quedado incrustado. Por ello, en ninguna mina alrededor del Real de 14, cualquier mina que conozcan, se tiene acceso debido a esto, que se implementó esto por seguridad y pues bueno, por mantener resguardado también lo que una vez pudo haber quedado dentro, quizás en pensar en que iban a volver nuevamente, trabajar la minería o simplemente que no se extrajera el material como pudo haber sido hierro o pudo haber sido madera. Entonces por ello fueron cerradas a propósito. Sí, en ninguna mina se tiene acceso. Entonces no sé si gusten que ingresemos un poquito. Sí. Yo sí. Yo no, a mí me falta Yo sí. Ah, si gusta podemos ingresar, es seguro. Yo lo espero acá. Ahí si gusta, vamos a salir aquí derecho, hija. Aquí. Sí, nada más a salir de igual manera nos agachamos porque está algo bajito. Sí. Bueno. No, sí está profundo. Sí está No es largo. mucho, lo que se ingresa no es mucho, pero vaya, pues sí es un poquito. No existen mapas o croquis directos de la mina para saber qué minas colinda con qué mina o qué distancias tienen. Mira, esto es lo que por naturaleza está flojo, que era lo que nos comentaba, que es lo que se le conocen como terrenos inestables, que es con el movimiento, el ruido que anda haciendo el trabajador minero. Esto se viene abajo y es cuando ocurren los accidentes trágicos. Sí. Es lo que se caía y era lo que hacía que los dejaran encerrados. Y esto es en pequeñas dimensiones, porque en realidad cuando ocurren los derrumbes, los desastres, pues son durante cientos de metros, va mucho el mineral. Y pues bueno, aquí se ve un poquito lo que son las capas de lo que son los minerales o el tipo de rocas que habitan por acá. Ya mucho, va, como quiera. Sí, y ahí delante es donde digo que está derrumbado. O ya hasta ahí es donde Ahí es donde está caído. ya no hay más. tiene eso. O sea, a veces puede llegar hasta ahí, ¿o no? Sí, podemos llegar. Que sea unos 30 metros de aquí a la salida. Más o menos. Yo creo que más. un poquito más, ¿no? Sí. Vamos a ingresar hasta donde está el tope. Si te das cuenta, aquí está muy fresco por las humedades que se transmiten. Y en las minas, por lo regular, todas son frescas. Todos son frescos. Sí, hay lugares donde, pues bueno, a lo mejor ya están andan muy profundas, son calientes, pero por lo regular son frías. Son frías, así es. Bueno, ahí donde ya se tapó ahí. Y pues bueno, si hubiera quien lo destapara, pues fácil se puede ingresar no sé a qué distancias, porque como le comento, no se tienen... Ya no hay registro de qué es lo que hay allá. Exactamente. No, y aquí se siente todavía más frío. Sí está bien fresco por acá. De hecho, aquí como que hay un pozo. De repente hay gente que mira, aquí esta es una veta, como te mencionaba en la parte de afuera, mira. Aquí va la veta y bueno, de repente hubiera quien ingresar hacia acá. Ahí se colan, ¿verdad? Unos. Exactamente, o hacia allá, mira. Sí se ve. Y es el tipo de fragmentaciones que tiene la roca. Y cuando llueve, me imagino que sí se transmite mucho el agua para... Sí transmina mucho. De hecho, en el túnel es muy comúnmente verla. Una temporada de lluvia así pronunciada, brota el agua por todos lados, transmina el agua. Muy interesante todo. Sí. Pues en realidad sí es mucha la historia. Tiene por acá el poblado. Pero... ¿No quieres una foto aquí? Bueno, con flash. Pero tristemente mucha de la historia que nosotros compartimos no está plasmada en libros, mucha ha sido rescatada de gente que le tocó vivir. Sí, no están los libros. Sí. Así. ¿Listo? Sí, a ver. 1, 2, sí. Ahí va uno más. Uno más. Listo. Gracias.
¿Y por qué no se hace, o sea, por qué no hacen ese, o no quieren hacer, poner en los registros eso? No, porque da cuenta que una vez cerró la minería o ciertas dependencias del gobierno y se quedan con esta información. Pero como le comento, por ejemplo, de Real de 14 en los yacimientos que son a principios de 1772, Sí. Hay muy poco registro, por ejemplo, de construcciones, de familias, ¿sí me entiende? De Sí. censo, todo eso. Es muy poca la información que se tiene. De cierta manera puede ser por conveniencia, a lo mejor del mismo gobierno. Pues no conveniencia, sino que a lo mejor también malos manejos Bueno, sí. de cierta información. Sí, sí, sí. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué les parece? Sí, pues a lo mejor accidentes, ¿no? Que hubo ahí. Sí, Cosas o en los cambios de gobierno, o ese tipo de situaciones. Entonces, pues sí, es muy poco lo que se tiene plasmado Sí. en libros de información. Y vamos a salir, nos agachamos bien. Sí. En la parte de arriba. Y esa es otra entrada a la mina. Por ahí. Ese es un marco de una puerta. Ah. Ya. Ya. Y nomás que todos estos son puros escombros. Sí. Pues por ejemplo los marcos pues se vuelven así como tipo de cuevitas. Pues, Entonces aquí data de que de 1600 o 1700. ¿Sí? Vamos a hablar de a principios de 1700 lo fuerte. Sí. Sí, porque le comentaba aquí al chico, mucha de la historia que nosotros compartimos no está registrada, no está plasmada en libros. ¿Por qué? Pues bueno, quizás por malos manejos de gobiernos, ciertos episodios que pasó el Real de 14 también de pobreza. trágicos. Sí, porque pues después de ser un pueblo que jugó un papel importante en el estado de San Luis, vamos a hablar de 10,000 habitantes, de caer a menos 500 personas, o sea que también fue... Si les toca ver la película de Pedro Páramo en una ocasión, pues van a ver en un Real de 14 que ni yo como poblador ciertos escenarios no los conozco. Se me hago guiar de repente por ciertas construcciones o puentes o calles, pero en realidad está muy devastado. Hay un documental que les aparece ahí en redes sociales con el título Entre la presencia y el olvido, de Real de 14, es en 1988, me parece, y que pues bueno, es un Real de 14 nada que ver con el que estamos viendo hoy en día. Entonces, pues sí, han sido muchos los cambios del poblado. Y pues miren, hablando de San José de los Álamos, nosotros lo que alcanzamos a visitar, pues es nada más el punto de suma importancia que marcaban la minería, como era extraer, quebrar, lavar y fundir el mineral. Ajá. El poblado como tal continúa más hacia arriba. Si se dan cuenta, sobre el cañón hay más construcciones, presumiblemente. Ahí va para allá. Exactamente, era donde habitaban los lugareños de por aquí del poblado. Les comentaba también que quienes hacían fuertes a Real de 14, pues era la gente de los alrededores, de las pequeñas comunidades que acudían a Real de 14 a hacer el trabajo de la minería. ¿Sí? Los pequeños cuartitos que están en la parte de enfrente se les conocía como polvorines, ahí era donde se almacenaba la dinamita, la tenían un poco alejada de lo que era el poblado, por el peligro que conllevaba. Esto que tenemos aquí es uno de los principales almacenamientos del agua, ya de aquí se distribuía hacia los diferentes funcionamientos que tenía el vital líquido. Toda el agua que se hacía conducir a esta pileta se hacía llegar sobre una canal. En la parte de arriba hay un yacimiento natural de agua, conocido como los tanquitos. Pero pues ya no se les dio mantenimiento a estas construcciones, entonces aún así llueva mucho, ya ninguna funciona. No funciona. Como tal, el manto acuífero sigue emanando agua y pues bueno, se utiliza para los animalitos de roce como son chivitas, borregas, caballitos que andan sueltos o burros. Se supone que llegaba por ahí y ahí Sí, caía. está una pequeña compuerta que era la que le hacía llegar la pileta hacia este lado. Y los desagües están sobre las esquinas. Estos pilares que están en la parte de arriba eran los mulares, de acá era donde se tenían los animales, o caballerizas, donde tenían los animales para rolar en diferente trabajo. Tanto era extraer el mineral del interior mina, acarrear de un punto a otro, o hacer la molienda, que anteriormente lo que más se utilizaban eran las mulas para ese tipo de trabajo.
turismo. De hecho, es el único ingreso porque no tenemos otro tipo de, Ya no hay actividades. No, pues bueno, una de las actividades fuertes acá era la minería. Ya tiene muchos años que no. Ya. Y pues la agricultura, la ganadería, pues No, pues ni hablamos, mire aquí donde sembramos, o hablar de animales que tienen un precio en el mercado como vacas, pues no, también no es terreno. no sino llueve acá- casi. ¿no? ¿Mande? Casi No. no llueve. Una que casi no llueve y por ejemplo el terreno también no es tan apto. Vamos a hablar de por ejemplo chivas o borregas, pero en pequeñas cantidades, porque imagínense en estos tiempos que se batalla para el agua y que no hay pasto. Ahorita ya más de un año que no llueve porque mira ya cómo están las montañas, ya se, Secas. sí, ya se necesita el vital líquido. Y pues miren aquí otra panorámica de en sí donde está ubicado Real de 14, si se dan Sí. cuenta está ubicado entre puras montañas. Y pues bueno, aquí cabe el comentario que ya les hacía, que de no existir los 2 kilómetros, 300 metros de túnel, la gente que quisiera ingresar por el lado norte tendría que hacer el trayecto que nosotros venimos haciendo, nos cabe, es decir, rodear la montaña. Por un ejemplo, viniendo de Real de 14, la entrada del túnel está en esta dirección, donde estoy parado hacia la curva y la salida está hacia allá, que es por donde ustedes ingresan. Ah, mira. Recuerden que ya al asomar Sí. el puertecito les dije, si continuamos por la izquierda, continúa saben. el camino real Ajá. y vamos a dar a Dolores Trompeta, que es de aquel lado del túnel. Ah. Y pues bueno, lo que se alcanza a ver de planicie es lo que se le conoce como la zona semidesértica, creo ustedes ya lo visitaron, también conocido como el desierto chihuahuense, que es donde se da el captacio del peyote en su hábitat O sea, natural. allá Ah, pues. está la esplanada. Exactamente, donde se ve aquello planito es la zona semidesértica. Allá, sí. Y que pues bueno, en todo lo que es la zona semidesértica que corre de frontera a frontera se da este captacio. Captas. Pero no se tiene la mitología que se utiliza por acá, que es utilizada por unas tribus nativas de Jalisco, conocidos como huicholes, el nombre correcto es huirráricas, y ellos son quienes dicen, acá se encuentra el peyote macho o el peyote brujo, que es el que se utiliza para hacer sus rituales y sus ceremonias, que hoy en día hablar de este captacio pues es hablar como cualquier otro tipo de droga, ya que contiene pocos alucinógenos, y que hoy en día pues, está privado de Antes del túnel. era de estación Dolores, estación Potrero. De hecho, donde se filmó la película de esta que les hablaba de que vive en México es en una estación, la estación Potrero, la antigua estación vieja de acá de Potrero. Estación 14, estación Potrero, estación Hogario, estación Dolores y estación Cedral también fue estación. No, estoy bien. Sí. Véngase por este lado. Quería salir, ahí como en el 2016 fue cuando pegó fuerte, creo que les pegó también allá en el estado de Nuevo León. Sí. Y cuando les pegó allá en el estado de Nuevo León, también a nosotros nos pegó, porque como les comento, hubo un tiempo en el que el turismo de acá de los estados de Coahuila y Nuevo León marcaban la pauta, o sea, decían, ahí vienen los regios ya. Y pues les tocó vivir este tiempo de inseguridad fuerte, por acá también lo sentimos porque pues, la gente no venía. ¿Sí? Y miren, ya para finalizar con lo que es nuestro recorrido de historia, en este punto era donde se utilizaban las mulas para hacer el quebrado del mineral, por ello es que la construcción se encuentra en forma circular. Esto funcionaba a la vuelta y vuelta, ¿sí? Una vez se quebraba o se pulverizaba lo que era el material, se pasaba a lo que eran estas pilas, que como les comentaba, se utilizaban de los materiales más tóxicos como eran cianuros o sulfuros para hacer el separado de la piedra en metal. Ya una vez se separaba, el metal se iba girando sobre la canal, directamente a los hornos de fundición. Ya de la canal queda muy poco, mira aquí se aprecia muy poquito,
Y los hornos de fundición estaban ubicados justamente donde está el terrerito que está entre color amarillo y naranja, que es esa escoria o desperdicio que pues bueno, ya a cierto momento tuvo la plata y eso ya es desperdicio. Sí. Algo muy parecido a lo que está en la parte de arriba, ya. si se dan cuenta, se alcanza a ver muy poquito lo que es la línea Una canaleta. de la canaleta, Ah, sí. exactamente. Esa torrecita que está de adobe funcionaba como un filtro, por decir, o sea, cierto frenado o cierto filtrado, y el horno llegaban de igual manera a los mismos hornos. Ustedes como ya fueron en la Jeep Willys, la primera parada pues fue en la mina del Sí. Socavón de Purísima. Esa torresota alta, acá se encontraban dos de esas torres, que pues bueno, fueron unas de las que tuvieron en principal funcionamiento, quedaron en el abandono, y de ellas pues ya nada queda, así es. Muy bien. Y pues bueno, hasta aquí mi recorrido, no tengan alguna duda, pregunta, y pues si no, pues aprovechen los escenarios, tomen algunas Fotos. fotografías, me indican cuando estén listos y hacemos nuestro regreso. ¿Estos árboles qué son? Son álamos de hoja Álamos. plateada. Ándale. sí. Quizás de ahí venga el nombre de San José de los Álamos. Ahí en donde están hospedados hay mucha de esta vegetación de álamos, que es la hojita esta que Sí. es muy verde por arriba y por abajo les crece cierto terciopelo, que cuando están en su pleno apogeo el terciopelo con el sol brilla. Es muy Aguanta muy mucho la sequía. ¿no? Exactamente, pues mire. Y quizás de ahí pues provenga un poco el nombre del poblado, San José de los Álamos. Se dice que pues bueno, hubo mucha de esta vegetación, pero llega esta modernidad que eran las máquinas a vapor, gran parte de la vegetación fue talada para hacer funcionar estos maquinarios. Y esto es comprobable, si nosotros camináramos aquí unos 7 o 8 kilómetros más hacia arriba, ya la flora y la fauna cambia por completo y ya hay mucha vegetación. Sí, aquí se la acabaron. Sí, aquí en a lo que es la redonda, se la acabaron para hacer el funcionamiento de las máquinas a vapor. Pues nos vamos, mija, Vamos a ver. se nos va a hacer Sí. más tarde ya. ¿no? Ándale. Pues vamos para Monterrey, pero... Tenemos una estación, ¿no? Sí, vamos a llegar a Montehuela, porque aquí no anda pena. A ver si- Más vale paso que dure que trote que cansa. Mejor al pasito. Por este lado. ¿Todo bien?